En este video vamos a regresar al lugar más feliz de la Tierra. Nos adentramos de lleno en Toontown para presenciar todas las actualizaciones desde la última vez que estuvimos por aquí, así como para descubrir todo lo que han logrado construir desde su cierre en el 2022. Observaremos de cerca los esfuerzos dedicados a revitalizar esta sección del parque y exploraremos cómo ha quedado la nueva tierra de Mickey y sus amigos. Hay cosas nuevas, así que los invito a quedarse conmigo mientras exploramos la fascinante historia y los emocionantes cambios en Toontown. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. En esta ocasión estamos de nuevo en Disneylandia, pues precisamente para mostrarles qué es lo que sucedió después de la actualización del famosísimo Toontown, ya renovado con nuevas atracciones, con nuevas cosas que ver. Y pues hoy, después de aquel video que les mostré sobre la historia de Toontown, hoy vamos a ver qué es lo que han hecho para que esto pues se vea un poco más modernizado y si es que la espera valió la pena. Nos vamos a divertir, vamos a subirnos a la nueva atracción de Mickey Mouse y pues yo creo que todo esto también ustedes lo van a disfrutar desde casita, así que quédense conmigo. Vamos a adentrarnos dentro de Toontown y a ver qué tal les quedó. Bienvenidos a la gran reapertura de Toontown. En este emocionante recorrido a través del renovado Toontown, seremos testigos de la magia y la diversión en este nuevo capítulo en Disneylandia. Desde la hermosa fuente recién instalada hasta el animado patio para picnics, todo está listo para el deleite de los invitados. Te invito a sumergirte en esta experiencia única mientras exploramos cada rincón de Toontown. La atmósfera está cargada de emoción y la renovación ha traído consigo una nueva vida a este icónico lugar. Desde el momento en que pones un pie aquí, sentirás la magia en el aire. Acompáñame mientras descubrimos las nuevas incorporaciones, como la divertida zona de juegos Goofy's How to Play Yard. La risa y la diversión están garantizadas. Y no podemos olvidarnos de la emocionante reimaginación del Chip 'n Dale's Gadget Coaster, una experiencia que hará latir tu corazón aún más rápido. Mickey y Minnie te siguen recibiendo en sus hogares con los brazos abiertos y los personajes de Disney se han renovado con trajes vibrantes y emocionantes. Y hablando de emociones, Goofy ha decidido dar un giro mágico a su casa, convirtiéndola en una tienda de golosinas llena de sorpresas. A medida que exploramos el encantador paisaje, descubrimos una nueva área de juegos que te transportará a la infancia. Toontown ha vuelto a la vida con detalles encantadores y sorpresas ocultas. Cada esquina cuenta una historia y cada rincón está lleno de la magia que hace que Disneylandia sea tan especial. Toontown ha renacido con más magia y diversión que nunca. Este es un lugar donde la nostalgia se encuentra con la innovación, una experiencia que no querrás perderte. Así que prepárate para sumergirte en la alegría de Toontown y descubrir el encanto renovado que nos espera a cada paso. Ya aquí debajo del puente, no sé si lo alcanzarán a percibir, pero hay varios sonidos a como si las caricaturas, los Toons, estuvieran aquí encima de nosotros, pues con esos sonidos como de automóviles, como si estuviéramos debajo de una autopista. Ya desde ahorita esto me está encantando bastante. Y allá precisamente es lo primero que vemos, la atracción, la fachada del Mickey and Minnie's Runaway Railway, o como lo tradujéramos al español, pues sería el tren desbocado, algo así. Es la primera atracción a la que nos vamos a subir, que es la principal. Ahora se ha convertido pues en el gancho que trae a toda la gente aquí al nuevo Toontown. Pero para darles un paneo, una idea de cómo se ve este nuevo Toontown, se ve parecido, se ve un tanto igual, pero a la misma vez se ve bastante renovado. Pero pues ahí está el nuevo cine teatro de El Capitún. Allí es a donde vamos, allí es a donde nos dirigimos y a donde vamos a experimentar por primera vez esta atracción. Aquí luego a la entrada ya podemos ver lo que son pues los pósters de lo que se supone es la película que vamos a ver, y aquí la entrada a lo que se supone es el cine, ya listos para ver esta película, que en realidad no es película, es una atracción, pero pues de ahí es donde se supone es la historia.
Y aquí ya un poquito más de detalle en lo que es el vestíbulo a donde vamos a entrar al cine. Como se supone que esto es un cine, allí hay algunos de los pósters de las películas que se supone pues aquí algunos de los personajes han filmado, específicamente Mickey y Minnie. Por acá hay más de esas películas y obviamente que se trata de parodias de películas que Disney ha creado a través de los años, pero obviamente con un toque más caricaturesco, con los personajes que pues ya todos conocemos. Ahí está ese póster de la película, de la atracción que vamos a estar experimentando el día de hoy. Y una vez que atravesamos ese vestíbulo donde están todos pues los pósters de esas películas de parodia, pues ahora nos adentramos dentro de lo que es el salón de Mickey a través de los años. Y pues acá es donde ya nos van a mostrar un poquito más de props de esas mismas películas que según esto Mickey ha protagonizado. Y ahí nos recibe ese letrero que dice que todo fue iniciado por un ratón. Y acá nos muestran lo que se supone es la historia de este cine desde su edificación aquí en Toontown hasta pues estos momentos donde se han presentado estas películas. Y acá pues este salón principal donde vemos lo que se supone es el set de Steamboat Willie, que acaba de pasar al dominio popular, así como el avión de Plane Crazy, también otra de las primeras películas de Mickey Mouse. Son varias de las props, sets y cualquier otro artículo que utilizaron según en estas películas de Mickey Mouse allá de los años 30, 40, 50. Allí ya de las películas más reconocidas, el libro del mago Yenisei en la película de fantasía, cuando Mickey pues se volvió un poco loco con esas escobas, con los trapeadores y el agua, y precisamente ahí está según el outfit que se puso para esa película con el gorro del mago. Y ahí podemos ver cómo los cazafantasmas ahí están los fantasmas jugueteando con lo que es la prop, el buró, este tocador, bastante ingenioso. Siguiendo con estos salones de props, aquí ya podemos ver, se supone que el vestuario que Mickey se puso para su fiesta de cumpleaños, y pues vean, con los globos bastante temalizados, y por acá su pastel de cumpleaños. Allí el póster de la película donde se supone que se presentó esta prop, así como el vestuario, y allá se puede alcanzar a ver esa pues planta de frijoles mágicos que se extendía hasta el cielo, como en ese clásico corto de Mickey Mouse. Allí precisamente podemos ver dichos frijoles mágicos tirados en el suelo. Acá otro de los cortos famosos donde Pluto destruye su arbolito de Navidad tratando de capturar a las ardillas Chip y Dale. Y pues allí algunas de las props y el set donde según esto se realizó esta cinta. Y por acá pues parece lo que sería una escena de baile entre Mickey y Minnie, así como pues más props de las caricaturas que ya conocemos. Ahí como está pues donde estaba Mickey Mouse en el cuento de Navidad haciendo las cuentas para el tío rico, y alguno que otro juguete también. Y por acá más vestuarios de Mickey, si no me equivoco es de la película de El Príncipe y el Mendigo. Y por acá ya de la era más moderna de el Mickey Mouse Clubhouse, así como varios de los premios y accolades que se ha llevado Mickey a través de los años. Obviamente en una versión de caricatura un poco más chusca. Y allí un tanto de las parodias que podemos ver. Aquí trataron de deletrear sarcófago y al final no pudieron, le pusieron caja de momia. Esta ya es la época más moderna del Mickey Mouse que conocemos. Y pues las películas pósters que son más conocidas hasta este momento. Esta ya es la época que los niños conocen más actualmente, y
pues si no los han visto, estos cortos la verdad son bastante graciosos porque son hechos por los niños que crecieron con Mickey y que ahora conservan bastante nuestro humor ya de adultos. Allí alcanzamos a ver lo que sería pues el mostrador, dulcería, entre palomitas de maíz, dulces y nachos. Pues se supone que ya nos estamos preparando para entrar a ver la película. Ahí se pueden apreciar algunos de los dulces que venden por aquí, así como galletas, algunos jelly beans y pues también taffy y algunos que otros pretzels con perros calientes, hot dogs. Algo que es bastante padre ver es que las palomitas de maíz tienen figuras de Mickey Mouse. Aquí podemos ver los condimentos como lo que es la salsa catsup, así como el queso derretido, queso para los nachos, mostaza y sus respectivos recipientes para llevarlo. Por acá continúan los condimentos. Aquí está salsa barbecue, mayonesa, relish y haggis, así como la salsa extra picosa, y como pueden ver ha dejado su marca ahí en el mostrador de que pues si te vas a comer eso seguramente va a causar algo en tu estómago. Ahí está ya el último pasillo antes de entrar a lo que es la atracción y la película de El Picnic Perfecto. Hiya, folks. Want to take a ride on the train? Y bueno, pues eso sí nos tomó un poquito de tiempo, fueron más o menos como unos 40 minutos. Y pues si quieren ver cómo es la atracción, ya se los había mostrado cuando fuimos a la Florida, es exactamente igual. Así que si la quieren ver, aquí les voy a dejar el link donde la pueden observar. Y pues yo por lo pronto ahorita nos vamos a montar, vamos a ver qué tal está y yo les cuento después de la atracción qué tal nos pareció. Y como toda atracción siempre tenemos que terminar en la tienda de regalos, es prácticamente igual, pero aquí lo que es mejor me parece, en mi humilde opinión, es la temalización que le han puesto a todo lo que es la fila, obviamente pues dentro de lo que es el cine del Capitún. Y pues la verdad, muy contento porque también la tienda de regalos, como pueden ustedes observar, también está tematizada alrededor de ese cine. Y pues vamos a seguir adelante, les voy a mostrar un poquito más de lo que es Toontown ahora ya que lo han actualizado y a ver qué nos encontramos. La comida que nos acabamos de pedir aquí en el Toontown, que por muchos años no había nada de comida, pues vean, es una pizza doblada que pues sería más o menos como lo que se le conoce como calzón. Obviamente también aquí nuestra bebida de café y por acá pues leche y una naranja. Ahí están los mini corn dogs como se le llaman y pues también con su respectiva salsa de manzana para los pequeñitos, y todo te lo entregan en este tipo de bolsa que pues es bastante simple, es rápido y pues del estilo picnic. Que pues aquí está la atracción de Roger Rabbit, todavía es una de las que sobrevivió, no le hicieron gran cambio, pero me han informado que de hecho Jessica Rabbit la han cambiado de ser un tanto provocativa a que ahora lleva gabardina, y esto pues porque como ya saben los tiempos han cambiado. Otra de las cosas, aquí pueden ver que está el Pato Donald recibiendo a los niños, y por acá se ve lo que es un pequeño parque. Como pueden ver aquí las familias pueden venir pues a descansar un ratito, a comer, simplemente a estar en un lugar bajo la sombra. Otra de las nuevas atracciones aquí en Toontown es precisamente este árbol, donde pues los niños pueden venir a divertirse. Creo que el piso es de esos que rebotan y se le conoce como el Centennial Park, un juego de palabras entre centennial y caricaturesco,
Así que pues aquí los niños pueden venir a divertirse. Y de este lado ustedes pueden ver que pues la energía abunda. A pesar de que pues hay bastantes niños, hay espacio suficiente para que ellos se puedan entretener, disfrutar y divertirse justo a un lado de la casa de Goofy. Y de este lado los edificios principales de Toontown no han cambiado. Eso sí, le dieron su manita de gato y pues ahora se ven más vibrantes, pero siguen haciendo las mismas gracias, sonidos y de tal, mientras que el antiguo edificio donde estaba la tienda, que se llamaba Gag Factory, pues ahora no es más que una simple fachada. Esto porque pues ocuparon el edificio para la atracción de Mickey y Minnie's Runaway Railway. Y esta fuente, que yo no recuerdo si existía, creo que no de hecho, pues vean, una forma para que los niños puedan venir a refrescarse. Y de hecho sí, bastantes vienen para tomarse un descanso, mojarse, y al fin de cuentas esa era la intención de esta tierra, que fuera pues disponible para que los niños hicieran lo que quisieran. Y por acá está la entrada a la casa de Goofy, o Tribilín, como varios de nosotros más adultos le conocemos. Y pueden ver que ahora comparten espacio con la casa del Pato Donald, que está allá de ese lado. Y como recordarán, aquí antes había un pequeño estanque, ya no, ahora es nada más simulado. La casa estaba básicamente flotando y ahora pues no, ahora es un espacio más amplio para que los niños pasen a jugar. Y vemos que de hecho no hay acceso a lo que es la casa en sí. Los niños solamente pueden jugar afuera, mientras vemos que la casa de Goofy, acá de este lado, parece que tampoco tiene acceso directo a entrar. Creo que en este momento las casas solamente se pueden acceder desde afuera. Aquí está la puerta. No, de hecho no, sí. De hecho sí pueden entrar las personas dentro de la casa. Como pueden observar. Y han revitalizado este espacio para que los niños se diviertan un poco más. Esta es la casa de Goofy. Ven, ahí está con Max. Y acá el montón de fotografías, de juegos interactivos para los niños. Por acá hay una estufa, un lavamanos, y como pueden observar sí hay un montón de gente aglomerada allí, por lo que pues nos vamos a retirar porque sí me siento un tanto claustrofóbico, pero pues como les decía, una de las tantas cosas que Disney ha creado para que este lugar sea más ameno para los niños. Y aquí en medio, en este espacio, era precisamente donde estaba la fuente interactiva, que ahora ya nada más pues es un pedazo de pasto ficticio, ni siquiera real, enfrente de lo que es la casa de Mickey Mouse y la casa de Minnie de aquel lado. Siguen actuando de la misma manera, donde puedes conocer a Minnie Mouse, ahí empieza la fila y pasas a través de la casa, donde te la encuentras allá al final, ya fuera de la casa, en su gazebo. Y de la misma forma la casa de Mickey Mouse, pues entras, es un lugar bastante interesante. De hecho creo que los voy a llevar para que ustedes vean todo lo que hay aquí dentro. Memorabilia de Mickey, de Walt Disney, y pues hay bastantes cosas muy curiosas dentro de la casa, con la intención de hacerla ver como si fuera una caricatura, como ustedes mismos pueden observar, así como traerla un poco a lo que es la vida real.
Allí el piano. Esta sería su sala de estar con su chimenea y su televisión de antaño junto a la cama de Pluto. Ahí está la lavadora, su cuarto de lavado con sus detergentes y sus jabones, así como algo de ferretería y su colgador de ropa. Y ya acá es donde nos estamos acercando a lo que es pues el área de jardín, donde puedes conocer a Mickey Mouse si así lo quieres. Y aquí está su jardín con sus herramientas para pues atender a su jardín. Y allí es el granero en donde al tú pasar puedes conocer a Mickey Mouse y obviamente con la casa de Pluto. Y pues es una buena opción para que los niños se diviertan conociendo a Mickey Mouse y también pues conociendo su casa. Otra de las cosas que cambiaron fue precisamente el roller coaster, la montaña rusa de Gadget, que ahora es de Chip 'n Dale. El track en sí no cambió, sigue siendo los mismos cortos 30 segundos, que como les digo, ahí debajo de la descripción pueden ir a unos cuantos videos atrás para que ustedes vean exactamente cómo era anteriormente. Ahora solamente es de Chip 'n Dale. Y como pueden ver, más espacios de comida. Antes esto estaba bastante solo. Y acá ya no está, es donde estaba la casa del árbol de Chip 'n Dale. Ahora ya no tienen casa, ahora todo este espacio ha sido renovado precisamente para que la gente venga acá a descansar. Y ahí donde estaba esa fosa de bolas ya no existe y simplemente se ha convertido en bancas de descanso mientras los pequeños se divierten en el parque. Los papás, los adultos pueden venir acá a sentarse un rato. Y bueno, amigos viajeros, espero que hayan disfrutado de ese vistazo a los cambios de Toontown, a lo que ha ocurrido desde la última vez que estuvimos por acá. Como pueden ver, muy cambiada la tierra, muy bonita, muy modernizada, y ahora pues hay un poco más de opciones para que los niños vengan y se diviertan mientras los papás toman un pequeño descanso. Los colores vibrantes, pero sobre todo la nueva atracción de Mickey y Minnie Runaway Railway, que es la atracción estrella de esta tierra ahora y la razón por la que ahora viene más gente a visitarla. Yo por lo pronto me voy a despedir, no sin antes recordarte que es gracias a ti que estos videos siguen saliendo, que sigo estando aquí, gracias a todos los me gustas que me dejan, a que compartes el video con tus amigos y a que me dejas esa suscripción después de que te diste cuenta que sí te gustó estar por aquí. Yo te lo agradezco mucho, eso siempre me ayuda y de verdad siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. ¡Hasta la próxima!